Mi nombre es Carmen Nelly. Lo que marcó en mi vida fue el deseo de quitarme la vida, el odio hacia mis padres y la depresión. Todo empezó, mi depresión, desde que yo era una niña. La depresión me llevó a sentir odio por mis padres porque yo culpaba a ellos. Cuando yo era niña, ellos me dejaban en casa sola, entonces yo viví en una rutina sin tener un control de mis padres. Ellos no se daban cuenta que el vacío estaba ya en mí cuando yo era niña, ¿no? Aquella vez no entendía mucho, pero fui creciendo, fui con esa depresión, con esa ira hacia mis padres que nunca estaban con nosotros. Siempre ellos trabajando, entonces yo como era niña no entendía, entonces iba creciendo y esa depresión crecía más y el odio hacia mis padres. La depresión lo sentía que tenía un vacío, que nada me llenaba. Yo me quedaba tranquila contando mis problemas, pero era un momento que me aliviaba al contar. Pero luego volvía nuevamente la depresión y eso era lo que me ponía en la cabeza de que no querer ni vivir. El fondo del pozo fue cuando empecé a enfermarme. Yo fui creciendo, desde los 13 años empecé a sufrir una enfermedad. Yo tenía mal de Chaga, tenía en el corazón, que mi corazón estaba grande, mis ojos incluso estaban bien salidos de la enfermedad. Recetaron muchas tabletas, andaba en tratamiento, siempre en el cardiólogo, y ahí fui yendo con las tabletas, pero ni las tabletas, nada me hacía bien. La enfermedad causaba que yo no pueda ni caminar, incluso hasta de dolor me hacía de cuerpo. Me vomitaba, la taquicardia, la arritmia, que me quitaba el aire porque mi corazón había crecido bastante. Entonces eso fue lo que no me dejaba dar un paso porque me agitaba. Entonces ya por último ni las tabletas ni nada me calmaba el dolor que tenía yo. Eso era algo que yo no tenía, o sea, una salida. Yo decía que como el médico ya me desahució, entonces yo solo esperaba morir. Tampoco dormía por las noches, 24 horas estaba despierta. Amanecía caminando por el dolor, no dormía nada. Incluso yo así me hacía hasta de cuerpo con el dolor. Era algo tan doloroso vivir así. Era como para que yo no conocía a Dios, pero decía, Señor, ¿por qué no me llevas de una vez? Quiero morirme, porque ¿para qué vivir así? Me involucré yo en la bebida, por la misma depresión que tenía. Para mí era infalible beber porque solo así me contenía, lleno mi corazón, ¿no? Bebiendo, así tomando, incluso fumaba. Yo era la que buscaba, o sea, con quién llenar mi corazón, charlar. Era como que con eso yo me iba a curar o que como con eso me iba a olvidar el dolor que yo estaba pasando. Llegado el momento de que todos se iban para su lado, quedaba yo otra vez sola y nuevamente volvía ese vacío, esa tristeza, esa depresión, ese deseo de ya no querer vivir. En mi mente estaba de quitarme la vida, porque la vida que llevaba yo, entonces no tenía sentido la vida para mí. O sea, era algo que yo me sentía que no valía nada para nadie. Yo también era agresiva, era celosa, tenía muchos malos pensamientos, era que no dejaba vivir ni vivía, era complejada conmigo mismo, me sentía la más fea, a pesar que era joven, y me sentía la peor de todas. Entonces yo quería compararme con algunas personas, pero yo veía que nunca iba a llegar, ¿no? Entonces ese odio tenía yo, rabia, rencor, ira, nada me conformaba, nada llenaba mi corazón.
enferma, sin poder andar, desahuciada por los médicos, con 1 mes o 2 meses de vida. Y fue así que yo llegué a la Universal. Yo empecé a recibir la oración de los días viernes. Fue ahí donde sentí recién, de mucho tiempo, de muchos años, tener una tranquilidad y un alivio del dolor de la enfermedad que tenía. De sentir, de poder dormir ya tranquila de tantos años que no había dormido. Pero yo fui perseverando, fui luchando, fui obedeciendo, haciendo mis cadenas. No fallaba los días viernes, no es de la noche a la mañana, sino es tratamiento tras tratamiento. Es como ir a un médico, ¿no? Con Dios es así. Yo iba liberándome, cuando yo empecé a sentir que ya no sentía nada, ni la enfermedad, ni la depresión, todo al contrario. Empecé a sentir mi sanidad cuando yo fui. Ellos me dijeron que cómo puedo estar curada si eso no tiene cura. Yo le dije que yo fui curada a través del Señor porque Él me curó. Es más, dice que estoy saludable, que estoy sana, que tengo una buena sangre y todo eso me dijo el médico, ¿no? Y yo estoy viva. Yo tenía que haber muerto hace 17 años. En cuanto a los vicios, no tengo deseos ya de beber, de buscar, no, nada. No siento nada, no, ese deseo se fue, Él transformó mi vida, nací de nuevo, llenó mi corazón, lo que ni lo que el hombre pudo hacer lo hizo Él. Amo a mis padres, amo a mis hijos, somos una familia más unida. Tengo ya diálogo con mis hijos, los mayores que antes yo no tenía. El odio también se fue, no tengo nada contra nadie. El carácter que tenía cambió totalmente. Tengo paciencia porque era muy nerviosa también. No hay tristeza en mi corazón, solo tengo paz, tengo gozo, tengo alegría y tengo ganas hasta de vivir. Ahora ya con los pensamientos de quitarme la vida, pues ahora tengo ganas más bien de vivir y disfrutar de lo que Dios me está dando, de ese gozo, la buena salud, mi familia. Para mí la única solución es Dios, más nadie nos puede ayudar, porque yo fui arrancada del pozo, tengo esa paz. Ahora yo soy libre y soy feliz.